Por fin llega Alakbegovic a Torino y por fin se desbloquea la operación Kolo Muani. También aprendemos quién podría ser el próximo portero de la Juventus y estamos al alcance de que algunos de los que estaban descartados terminen quedándose porque no hay opción. Y todo esto me lleva a mí a preguntar, ¿qué carrizo está haciendo Carnevali en la Juventus exactamente? Bienvenidos a este su canal de Pueblo Juve. Mi nombre es Joshua y justo hoy quiero desglosar un poco de las últimas noticias sobre qué está pasando en el calciomercato de la Juventus y por qué yo no me como la narración que Carnevali esté haciendo el trabajo bien como administrador delegado, o por lo menos me hago las preguntas que me gustaría que me respondieran. Antes de empezar de lleno, obviamente mi invitación para que dejen ese me gusta, se suscriban y compartan. Entonces, chicos, para entrar de lleno exactamente qué es lo que está sucediendo. En las últimas 10 horas hemos visto que por fin llegó Alakbegovic y al final llega con Miralem Pjanic en una operación que fue prácticamente toda gestionada por Massara, quien trabajó a largo rato con el ex Juve, quien fue, digamos, de mediador en la operación para que llegara el bosnio y escogiera la Juventus por encima del Chelsea. Al final la operación es en torno a 30 millones más 5 de bonos más un porcentaje de futura compra. El paquete en total, como ya les hemos dicho en el pasado, vale alrededor de 40 millones. Una cifra importante que la Juventus tiene que desembolsar, pero es, digamos, para un prospectivo, ¿no? Un chico joven que va a llegar a jugar, al parecer, de titular. Veremos exactamente cómo va a funcionar eso con Kenan Yildiz y dónde lo van a poner. Según lo que declaró Spalletti, hacía falta una media punta y este, obviamente, cubre esa posición. Recordemos que en el pasado la Juventus había estado buscando a Ibrahim Díaz, el cual nunca se quiso ir del Real Madrid y este llega, digamos, para suplir y llenar esa casilla. Habiendo dicho eso, al final es una operación que llama mucho la atención, que da mucho a qué esperar, pero de nuevo hay que reiterar que esto es una operación llevada a cabo por Massara y no por Giovanni Carnevali, ya que el mismo Massara lo seguía de cerca cuando estaba en la Roma y fue quien estuvo hablando directamente con Miralem Pjanic para poder traer al bosnio a casa. Así que, bueno, muy bien, fenomenal. También aprendimos que la operación de Celik fue llevada a cabo por Massara, quien fue también el que estuvo dentro de la directiva de la Roma, sabía los detalles de la renovación que iba a hacer la Roma sobre Celik y pudo meterse en el último minuto para llevarse a Celik, quien por ahora en la pretemporada ha hecho un trabajo bastante decente. Hasta ahora y hasta el momento, lo último que habíamos sabido era que la operación Ecator había sido una operación llevada a cabo por Carnevali, fue, digamos, algo que al final, pues, veremos realmente cuán prospectiva es, pero se termina pagando alrededor de 18 millones por este chico de delantero que lamentablemente se lesiona en el primer partido y no lo hemos podido terminar de conocer, pero será parte de la plantilla, será parte de la rotación y dicen cosas muy buenas de él, pero queda por verse, ¿no? Queda por verse cuánto realmente va a poder hacer en la Juve después de haber demostrado relativamente poco en el calcio italiano hasta ahora como una banca en el Génova. Habrá que ver si puede tomar ese siguiente paso en su crecimiento. Y el día de hoy terminamos aprendiendo que Kolo Muani por fin llega a la Juventus. Hemos estado leyendo, hemos estado escuchando al mismo Carnevali salir a decir que había que restablecer y reconstruir las relaciones con el PSG para poder cerrar esta operación dificilísima, que la anterior directiva de la Juventus había roto esas relaciones con el PSG y ha sido mucho trabajo de diplomacia para poder llegar a Kolo Muani. Nos habíamos terminado la semana aprendiendo que se había podido cerrar por Kolo Muani en un préstamo oneroso con opción de compra que se convierte en obligación si calificamos a la Champions League. Los bonos están entre parte fácil, parte difícil. Al final cerramos, tenemos un contrato listo para el francés y en menos de 24, 48 horas aprendemos que al final Kolo Muani no había llegado todavía a Torino para hacerse las pruebas médicas porque no habían llegado a un acuerdo en la fórmula y ya por fin la Juve pudo llegar a un acuerdo en la fórmula con el PSG por Kolo Muani de una compra definitiva. No es un préstamo con opción de compra, no es un préstamo con obligación de compra, es una compra definitiva.
definitiva, la Juventus acepta pagar 38 millones de euros ahora, más 12 millones de bonus para el futuro, dependiendo de los logros que consiga el jugador y el equipo en los próximos años. Obviamente no sabemos en cuántos años será ese pago, pero entonces aquí yo me vuelvo a preguntar, ¿y exactamente qué es lo que hizo Carnevali? ¿Dónde está la parte de la negociación ahí? ¿Qué fueron lo que había que hacer para reconstruir la relación? ¿Qué tipo de relación es reconstruida cuando al final el otro lado de la mesa lo único que te hace es que abusa, para no usar una palabra un poco más llamativa, de ti en este contexto? La Juventus no consigue alguna rebaja en lo absoluto en cuanto a Kolo Muani y termina pagando absolutamente todo por el jugador de lo que pedía el PSG. Ni siquiera la fórmula es a favor de la Juventus, porque durante la semana habíamos aprendido que la Juventus había salido ganando a causa de la fórmula, porque eso no le permitía de esa forma tener que poner tanto dinero en la mesa desde un principio. Bueno, pues al parecer eso era totalmente falso, o por lo menos se cayó esa parte de la negociación y en la hora del té el PSG cambió los términos y para poder cerrar había que aceptar comprar a Kolo Muani de inmediato por 38 millones más 12 de bonus, lo cual pues obviamente para la Juventus esto quiere decir que se acaba prácticamente el mercado de entradas. Obviamente no, porque todavía falta hacer muchas salidas y quizás un poco de presupuesto se puede sacar, pero en efectivo Carnevali se ha gastado lo que tenía, lo poco que tenía de disposición la Juventus en dos jugadores, en Alakbemovic y Kolo Muani, uno que era de perspectiva, uno que se necesitaba para completar el ataque, pero no era necesariamente lo que según Spalletti decía es lo que necesita, porque el mismo Spalletti ha salido a declarar que a la Juventus le hace falta un delantero centro corpulento, fuerte, que pueda ocupar el área y cambiar el ritmo del partido de un momento a otro. El mismo Spalletti habla de Kolo Muani como un jugador rápido que se mueve muy bien entre las bandas, por ende no puede ser exactamente el mismo delantero y la Juve ahorita no tiene presupuesto para ir por otro delantero, a menos de que logre posicionar a Jonathan David en algún equipo a buen precio e ir a buscar este segundo delantero que está pidiendo Luciano Spalletti. Por otro lado, el mismo Carnevali nos había dicho en las muchas declaraciones que hizo el administrador delegado de la Juventus que no podían fallar dos golpes del mercado. Si se fallaban estos dos golpes de mercado iba a ser un mercado fracasado, el centro delantero y el portero. Resulta ser que al comprometerte a pagar 38 millones de euros más 12 millones en bonus por Kolo Muani ahora, se te acaba la posibilidad de traer quizás al último portero que quedaba en la lista de un nivel relativamente alto, porque como Carnesecchi era el último que quedaba, que quizás había una esperanza de ir por él, pero obviamente el Atalanta pedía 50 millones, al hacer este gasto ahora más el gasto de Alakbegovic, te quedaste sin poder cubrir ese gasto. Me parece ahorita imposible que la Juventus vaya a llegar por Carnesecchi, especialmente si el mismo Carnevali y el mismo Spalletti están haciendo declaraciones que llegar a Suzuki es prohibitivamente imposible económicamente hablando para la Juventus. Y Suzuki lo que pedía el Parma eran 30 millones. Olvídate llegar a los 50 de Carnesecchi. ¿Qué le queda a la Juventus entonces? ¿Quedarse con Di Gregorio o ir por la otra opción y única que queda realmente en el mercado de disposiciones de la Juventus para el portero, porque es un préstamo, una cesión con opción de compra, ni siquiera obligación de compra, porque su actual equipo no lo quiere ni cerca y ningún otro equipo en Europa lo ha estado buscando, y este es Guglielmo Vicario? Entonces yo me pregunto de nuevo, ¿qué está haciendo Carnevali? Él nos había dicho que no podía fallar el golpe del delantero y no podía fallar el golpe del portero. ¿El portero realmente que necesita la Juventus es Guglielmo Vicario? Hago la pregunta. Y por segundo, ¿realmente qué tanto puede hacer un portero en préstamo? ¿Por qué lo digo? Porque el portero es una posición sumamente importante que también necesita tener certezas como persona, y que él no sepa si se va a quedar en este equipo o en otro en un futuro, pues eso también va a perjudicar su estabilidad mental durante la temporada, especialmente si vamos durante la temporada y empieza a haber algunos problemas con su rendimiento. Esto va a causar aún más problemas en términos de resultados en el campo. En lo personal, sacando la parte personal de Di Gregorio y sus cosas con lo que dijo con su representante, sinceramente en el campo a mí me parecen muy parecidos y ambos han hecho errores garrafales tanto en el Tottenham como en la Juventus. Entonces a mí no me termina de convencer que sea obviamente Vicario el portero justo para la Juventus en este caso. Así que mi pregunta para ustedes, chicos, es:
¿Qué está haciendo Carnevali? ¿Están de acuerdo con cómo está operando en este momento Carnevali? ¿O están también dudosos como yo de las situaciones y las decisiones que se está tomando? ¿Dónde está este gran negociador que nos habían vendido en cuanto a las salidas y en cuanto a las posibles compras? Porque hasta el momento las compras más llamativas las ha hecho Massara, no Carnevali, y no hemos podido vender a absolutamente nadie que necesitamos vender, al punto que terminamos redescubriendo, entre comillas, a Douglas Luiz para que sea nuestro eje en el medio campo y nos lleve ese medio campo hacia adelante, con la duda de que no sabemos si será el jugador indicado o no. Mientras tanto, tenemos que ir reposicionando las sobras que nos quedan para ver si podemos de alguna forma incluirlos, porque no hay forma de venderlos. De nuevo, ¿qué está haciendo Carnevali? Muchísimas gracias por su atención, los leo con mucha atención, nos vemos en la próxima. Hasta luego, pueblo. Chao.